Lucas 5. Los discípulos son llamados. A. El llamado de 4 pescadores. 1:1-3. Jesús enseña desde un barco. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gran multitud mostró la creciente popularidad de Jesús como maestro. La multitud era tan grande que Jesús, entrando en una de aquellas barcas, enseñaba desde la barca a la multitud. Y tenga en cuenta los muchos púlpitos extraños en los que Cristo predicó. Morrison. B. El lago de Genesaret. Este era otro nombre para el mar de Galilea, ya que es más familiarmente conocido. También fue a veces llamado el mar de Tiberías. C. En una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón debió haberse sentido privilegiado que Jesús quiso enseñar desde su barco. También podemos estar seguros de que Simón escuchó esta enseñanza aún más atentamente. 2:4-5. Pedro recibe cómo Jesús dirige su servicio. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes». Cuando Jesús terminó de enseñar, quiso hacer algo bueno por Simón, quien le había prestado el uso del bote. Pedro no podía darle algo a Jesús sin que Jesús le diera aún más. Y, por lo que podemos decir, Jesús estaba en la barca con ellos mientras dirigía esto. Su presencia le dio confianza. Es una bendición ver a Cristo sentado en el bote mientras arrojas la red. Si vislumbras su sonrisa de aprobación mientras te mira, trabajarás con ganas y de todo corazón. Spurgeon. B. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. La antigua palabra griega que Lucas usó para maestro, epistata, es exclusiva del Evangelio de Lucas. La palabra tiene las ideas de comandante, líder o incluso jefe. Con este título, Pedro mostró que estaba dispuesto a recibir órdenes de Jesús. C. Toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro podría haber inventado cualquier excusa posible. Trabajé toda la noche y estoy cansado. Conozco mucho más sobre pesca que un carpintero. La mejor pesca es por la noche, no en el día. Estas multitudes y la enseñanza en voz alta han asustado a los peces. Ya lavamos las redes. Jesús puede conocer la religión, pero no sabe pescar. D. Mas en tu palabra echaré la red. Esta fue la gran declaración de fe de Pedro y la confianza en la palabra de Jesús. El pueblo de Dios a través de todas las edades ha vivido y ido hacia adelante con esta confianza en la palabra de Jesús. En tu palabra, se hizo la luz. En tu palabra, el sol, la luna, las estrellas y los planetas se crearon. En tu palabra la vida vino a esta tierra. En tu palabra la creación se mantiene unida y se sostiene. En tu palabra los imperios se levantan y caen, la historia despliega su gran plan. 3:6-7. La pesca milagrosa. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Encerraron gran cantidad de peces. Pedro no hizo tales excusas, y su fe en Jesús fue bien recompensada. Pedro entendió que probablemente sabía más sobre pesca que un carpintero y que había trabajado toda la noche sin ningún resultado. La única razón por la que Pedro hizo lo que Jesús le pidió fue porque creía en Jesús, no porque las circunstancias parecían correctas. Y, cuando Jesús dirige nuestro trabajo, hace toda la diferencia. Podemos trabajar, incluso trabajar duro, por mucho tiempo sin resultados. Pero cuando Jesús dirige nuestro trabajo, vemos resultados,
Y siempre nos perdemos algo grande cuando hacemos excusas en lugar de permitir que Jesús dirija nuestro trabajo. 2. Aquí los peces mudos claramente predican que Cristo es el Hijo de Dios. Trap. B. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Pedro tuvo que trabajar con otros para terminar el trabajo. Esto es reminiscencia de lo que Dios hizo en un hombre llamado James McQuarrie, en las fronteras de Kentucky a partir de la década de 1790. En Kentucky pastoreaba 3 pequeñas iglesias que se reunían en chozas. Dijo que el invierno de 1799, en su mayor parte consistía de llorar y lamentar con el pueblo de Dios y que era como vivir en Sodoma y Gomorra en la frontera áspera, sin ley y a menudo sin Dios. M.C. Grady inició conciertos de oración, pero también consiguió que sus congregaciones oraran por él y por su ministerio de la palabra de Dios, por media hora antes de acostarse el sábado y por media hora al despertar el domingo. En 1800 llegó un extraordinario derramamiento del Espíritu Santo, y mucha gente comenzó a venir a Cristo que hasta M.C. Grady gritó: cualquier predicador que ame al Señor Jesús venga para ayudarme. Y algunos preferirán dejar almas perecer antes de admitir a socios en la obra sagrada. Es un orgullo intolerable pensar que nada se hace bien, sino lo que hacemos nosotros mismos, y una envidia diabólica temer que otros tengan más éxito que nosotros. Clarke. 4. 8 a 11. La reacción de Pedro y la llamada de 4 discípulos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cayó de rodillas ante Jesús. Jesús ya había sanado milagrosamente a la suegra de Pedro, Lucas 4, 38-39. Sin embargo, hubo algo acerca de este milagro de la bendita captura que hizo a Pedro adorar a Jesús y entregarse a él. Ve, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Pedro vio el gran poder de Jesús mostrado, se dio cuenta de su propia bancarrota espiritual en comparación con Jesús. Y, debido a que Pedro era un pescador tan experimentado, y porque sabía que las condiciones eran desfavorables, sabía que esto era un gran milagro. 2. Pedro apenas había conocido a Jesús. Sin embargo, él ya sabía mucho acerca de Jesús, y por eso entendió algunas cosas de sí mismo. Pedro sabía que Jesús era el Señor. Pedro sabía que era un hombre. Pedro sabía que era un hombre pecador. Pedro dejó que esto lo convirtiera en un hombre humilde. 3. Podríamos decir que la oración de Pedro fue buena, pero hay aún una mejor oración para orar: acércate más a mí, porque soy un hombre pecador, Señor. C. No temas. En la gramática del griego antiguo, esto es, literalmente, dejar de tener miedo, calmando un miedo existente. Pedro le temía a Jesús en el sentido de tenerlo tan elevado, pero Jesús le dijo que se deshaga de ese miedo. Dios quiere relacionarse con nosotros con un principio de amor, no con un principio de temor acobardado. D. Desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús le dijo a Simón que iba a ser pescador de hombres, le dijo a Simón que haría lo que Jesús mismo hizo. Nunca hubo un pescador de hombres mejor que Jesús, pero él quería que otros hicieran el trabajo que hizo. Jesús comenzó con estos 3, luego 12, luego cientos, luego miles y millones a través de los siglos. Y Clarke dice que la palabra pescador significa capturar algo vivo. Eso es el verdadero evangelismo, no es para llevar a personas muertas a un edificio, sino para traer la vida real. Y dejándolo todo, le siguieron. Esto parece significar que dejaron atrás la pesca milagrosa, porque no fue tan importante como lo que les mostró acerca de Jesús. Les enseñó que Jesús era mucho más que cualquier carpintero, y esto hizo que lo siguieran. F. Y dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron en la forma en que los estudiantes siguieron a su rabino de enseñanza en aquellos días. En algunos aspectos, Jesús les ofreció una educación tradicional a los pies de un rabino. En otros aspectos, esto era muy diferente de una educación rabínica normal.
Y empezaron relativamente sin entrenamiento y sin educación, pero Jesús les enseñó. Su educación y entrenamiento se basaron más en un modelo de aprendizaje que en un modelo de aula. 2. La palabra, seguir, es un término técnico en Lucas para discipulado, 9:23, 49, 57, 59, 61, especialmente 18:22, 28. Como tal, es similar a su término en Hechos para el seguimiento de Cristo, el camino, Hechos 9:2, 19:9, 23, 22:4, 24:14, 22. Pet. Ve Jesús sana a un leproso. 1:12. El leproso le pide ayuda a Jesús. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, en el mundo antiguo, la lepra era una enfermedad terrible y destructiva, y lo sigue siendo en algunas partes del mundo. Estando lleno de lepra, este hombre no tenía ninguna esperanza de mejorar, por lo que se acercó a Jesús con un gran sentido de necesidad y desesperación. Y, en Palestina había dos tipos de lepra. Había uno que era como una enfermedad muy grave de la piel, y era la menos grave de las dos. También había otro tipo en el que la enfermedad, comenzando desde un lugar pequeño, devoraba la carne hasta que la desgraciada víctima se quedaba con solo el muñón de una mano o una pierna. Fue literalmente una muerte viviente. Barclay. 2. Según la ley y las costumbres judías, uno tenía que mantenerse a 6 pies, 2 metros, de un leproso. Si el viento soplaba de un leproso hacia una persona, tenían que mantenerse a 150 pies, 45 metros, de distancia. Lo único más contaminante que el contacto con un leproso era el contacto con un cadáver. 3. Por estas razones, la lepra era considerada una imagen del pecado y sus efectos. Es una enfermedad debilitante y contagiosa que corrompe a su víctima y la hace esencialmente muerta mientras está viva. Por eso la sociedad y las personas religiosas despreciaron a los leprosos. Los rabinos especialmente los despreciaban, y vieron a los leprosos como aquellos bajo el juicio especial de Dios, mereciendo ninguna lástima ni misericordia. 4. Sin embargo, el leproso vino a Jesús, a pesar de muchos desalientos. Él sabía lo terrible que era su problema. Él sabía que todo el mundo pensaba que su condición no tenía esperanza. No tenía a nadie que quería o podía llevarlo a Jesús. No tenía ningún ejemplo previo de Jesús curando a un leproso, para darle esperanza. No tenía ninguna promesa de que Jesús lo sanaría. No tenía invitación de Jesús ni de los discípulos. Debe haberse sentido avergonzado y solo en la multitud. Ve, Señor, si quieres. El leproso no tenía dudas acerca de la capacidad de Jesús para sanar. Su única pregunta era si Jesús quería sanarlo. Esto fue importante porque la lepra era tan desesperada en el mundo antiguo que la sanidad de un leproso se comparaba con el resucitar a los muertos. Sin embargo, este leproso sabía que todo lo que Jesús necesitaba era estar dispuesto. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este leproso quería más que la sanidad. Quiere ser limpio, no solo de la lepra, sino también de todos sus efectos debilitantes en su vida y su alma. Y Barclay cita al Dr. A. B. McDonald, quien estaba a cargo de una colonia de leprosos en Itu. El leproso está enfermo tanto de la mente como del cuerpo. Por alguna razón, existe una actitud a la lepra diferente de la actitud hacia cualquier otra enfermedad desfigurante. Está asociada con vergüenza y horror, y conlleva, de alguna manera misteriosa, un sentimiento de culpa. Rechazados y despreciados, frecuentemente consideran los leprosos quitarse la vida y algunos lo hacen. 2:13. Jesús toca al leproso y es purificado. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Extendiendo la mano, le tocó. Jesús no tuvo que tocar al leproso para curarlo. Él podría haberlo sanado con una palabra o hasta con un pensamiento. Sin embargo,
sanó al leproso con tocándolo para mostrar compasión por este hombre que se creía intocable, y para mostrar que el toque del Mesías limpia a los hombres en vez de recibir su impureza. Y, por un lado, sabía que las restricciones ceremoniales se abolían en sí mismo. Por otro lado, deseaba enseñar que el pecado no puede manchar la santidad divina del Salvador. Meyer. B. Quiero. Por sus palabras y su toque, Jesús mostró que en realidad quería. Le mostró al leproso más que su poder para sanar, también mostró su corazón dispuesto y compasivo para sanar. Es común que las personas duden del amor de Dios más que de su poder. C. Y al instante la lepra se fue de él, la vida del leproso cambió para siempre. No solo fue sanado, sino, como lo había pedido, también fue limpiado. 3:14. Jesús le ordena al hombre sanado que dé testimonio de su curación solo a los sacerdotes. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Él le mandó que no lo dijese a nadie. Jesús a menudo ordenaba a las personas que guardaran silencio sobre una sanidad o alguna obra milagrosa que había hecho por ellos. Lo hizo porque quería calmar la emoción de la multitud hasta el momento adecuado para su revelación formal a Israel, que era una fecha exacta como fue profetizada en Daniel 9. Y, además, los milagros de Jesús no eran calculados para hacerlo famoso o una celebridad, aunque ciertamente dieron testimonio de su ministerio. Más aún, Jesús sanó para satisfacer las necesidades de personas específicas y para demostrar el poder evidente del Mesías en el contexto del amor y el cuidado de las necesidades personales de la gente humilde. Ve, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Jesús le ordenó al hombre que diera testimonio a los sacerdotes. ¿Y qué testimonio fue? La ley mosaica ordenó ciertos sacrificios en la curación de un leproso, y cuando el hombre informó a los sacerdotes, tuvieron que realizar ceremonias, Levítico 14, que rara vez se practicaban. Y este regalo consistía de 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, Levítico 14:4, que debían ser traídos para su limpieza, y cuando limpios, 2 corderos, una cordera de 1 año, 3/10 de efa de flor de harina, y un log de aceite, Levítico 14:10, pero si la persona era pobre, entonces debía traer un cordero, 1/10 de efa de flor de harina, un log de aceite y 2 tórtolas o palominos, Levítico 14:21-22. Clarke. 2. Yendo al sacerdote también ayudaba a traer el ex leproso a la sociedad. Jesús quería que la sanidad de la enfermedad del hombre tuviera el mayor beneficio posible. 4. 15-16. La creciente fama de Jesús como sanador. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades, más él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Pero su fama se extendía más y más. La noticia de la sorprendente curación del leproso se hizo ampliamente conocida. Lucas no nos dice específicamente que el leproso mismo fue responsable de esto, pero Marcos sí nos lo dice. Marcos 1:44-45. Le dijo a muchos a pesar de la orden de Jesús que no se lo dijera a nadie. Y es un hecho extraño que el que Jesús mandó a no decirle a nadie le dijo a todos. Y a nosotros quienes se nos manda decirle a todos, a menudo no le decimos a nadie. Y se reunía mucha gente para oírle, y para que le sanase de sus enfermedades. Jesús tenía muchos seguidores como sanador, pero nunca parecía promoverlo o alentarlo. Las multitudes vinieron a oírle, y él también lo sanó. Y el ministerio del Mesías como sanador fue profetizado. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Isaías 35, 5-6. 2. La presencia de tanta enfermedad y dolencia entre Israel fue evidencia de su falta de obediencia al pacto del Sinaí y de su bajo estado espiritual actual. Dios prometió que tales maldades vinieran sobre ellos si eran desobedientes a su pacto. Deuteronomio 28. C. Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. En este tiempo de popularidad y publicidad creciente, Jesús hizo un punto especial para retirarse al desierto para orar.
Las exigencias de la vida empujaron a Jesús a la oración, no de ella. Y el amor en los ojos de Dios lo compensó por el odio en los ojos de los hombres. Barclay. 2. Él hizo una costumbre frecuente de retirarse de las multitudes por un tiempo y orar, enseñando a los ministros del Evangelio que han de recibir nuevos suministros de luz y el poder de Dios mediante la oración, para que sean más exitosos en su trabajo, y que deben buscar oportunidades frecuentes de estar en privado con Dios y sus libros. Clarke. C. El poder de Jesús para perdonar y sanar. 1. 17 a 19. La enseñanza de Jesús es interrumpida. Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, en Capernaum. Marcos 2:1. Jesús continuó su labor docente y en su audiencia habían líderes religiosos y espirituales, fariseos y maestros de la ley. Algunos de ellos habían venido desde distancias considerables, Judea y griega Jerusalén. Y los fariseos eran devotos y celosos, pero para muchos de ellos la religión se centraba en una obediencia externa exacta a la ley, y ellos creían que Dios solo amaba a los que hacían como ellos hacían. 2. Fariseos significa separados. Se separaron de todo lo que pensaban que era profano, y pensaban que todos estaban separados del amor de Dios, con excepción de ellos. 3. Estos hombres estaban sentados con ojos y corazones críticos, listos para torcer alguna palabra de Jesús. Sin embargo, por lo menos estaban allí. Estamos contentos de tener a estas personas sentadas, en lugar de no estar ahí por completo. Estando en el camino, se pueden encontrar con el Señor. Si vas a donde caen los disparos, puedes ser herido uno de estos días. Es mejor venir y escuchar el Evangelio por un motivo malo que no venir en absoluto. Spurgeon. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Uno podría ver que cada vez que Jesús estaba presente, el poder del Señor estaba con él para sanar. Sin embargo, incluso en el ministerio de Jesús parecía haber tiempos de mayor demostración y recepción de la obra sanadora de Dios. Y hubo momentos en que Jesús no hizo muchas obras milagrosas debido a la incredulidad general de su audiencia. Mateo 13:58. 2. Tomamos nota de que el poder del Señor estaba con él para sanar después de que Jesús se retiró al desierto y oró. Lucas 5:16. Se subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Debido al espacio lleno de gente, los amigos del paralítico tuvieron que bajarlo por el techo, sin duda, una interrupción inusual de un sermón. Y bajaron con el lecho. El techo era generalmente accesible por medio de una escalera exterior, y estaba hecho de paja, tierra o azulejo sobre vigas. Podía ser desarmado, y los amigos del paralítico podían bajar a su amigo a Jesús. 2. Esto demostró la determinación y fe de los amigos del paralítico. Contaron con que Jesús sanara a su amigo, porque seguro que sería mucho más difícil levantarlo por el techo que bajarlo como lo habían hecho. 3. Spurgeon habló de la calidad de los hombres que traerían a un amigo a Jesús de tal manera. Necesitan ser fuertes, porque la carga es pesada. Necesitan ser firmes, porque el trabajo probará su fe. Necesitan orar, porque si no, en vano trabajan. Deben creer o serán completamente inútiles. 2. 20 a 22. Jesús declara que los pecados del hombre paralítico le son perdonados. Al ver en la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones?». Al ver en la fe de ellos, Jesús miró a los 4 hombres luchando con cuerdas atadas a cada esquina de la camilla con el paralítico en ella.
los miró y vio su fe. Y su fe se podía ver. Su acción audaz y decidida de llevar a su amigo a Jesús demostró que tenían fe verdadera. Hay algo que falta en la fe si nunca se puede ver. 2. En este cuenta, el énfasis está en la fe de los amigos del paralítico. Necesitamos tener fe por más que nuestras propias necesidades, pero también tienen fe en que Jesús puede y va a satisfacer las necesidades de otros quienes traemos a Él. Ve, hombre, tus pecados te son perdonados. Podemos imaginar cómo se sintieron los amigos en el techo. Se tomaron muchas molestias para ver a su amigo curado de su parálisis, y ahora el maestro parecía solo estar preocupado por sus problemas espirituales. Y Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad del hombre y cuál era su mayor necesidad. ¿De qué servía si el hombre tenía 2 piernas enteras y caminaba directamente al infierno con ellas? 2. Jesús no quiso decir que el hombre paralítico era especialmente pecaminoso, o que su parálisis fue causado directamente por pecado. En cambio, se dirigió a la mayor necesidad del hombre y la raíz común de todo dolor y sufrimiento, la condición pecaminosa del hombre. C. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Los líderes religiosos utilizaron el tipo correcto de lógica. Creían correctamente que solo Dios podía perdonar los pecados, e incluso tenían razón al examinar a este nuevo maestro. Su error fue negarse a ver quién era Jesús en realidad, Dios el Hijo, que tiene la autoridad de perdonar los pecados. Y, una y otra vez durante la vida de Cristo, volvió a aparecer el mismo dilema. Si no fuera divino, entonces era un blasfemo, no podría haber una tercera salida. Col. 2. Esto nos recuerda que solo Dios puede resolver nuestro problema de pecado. Ni siquiera podemos perdonarnos a nosotros mismos, porque no tenemos el poder ni la autoridad para perdonarnos a nosotros mismos. Debemos estar convencidos de que Dios realmente nos ha perdonado a través de lo que Jesús hizo en la cruz. 3. Nuestro descanso en el sentido del perdón siempre se crea por la certeza de que es el don de la gracia de Dios. Morgan. 3, 23 a 26, Jesús demuestra el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Qué es más fácil? Decir, para los hombres, tanto el perdón real como el poder de curar son imposibles, pero para Dios, ambos son fáciles. Es un supuesto lógico que si Jesús tenía el poder de curar las enfermedades del hombre, también tenía la autoridad de perdonar sus pecados. Y que en cierto modo, era más difícil curar al hombre que perdonar sus pecados, porque el perdón es invisible. Nadie podía verificar en ese momento que el hombre había sido perdonado ante Dios. Sin embargo, podía comprobarse al instante si el hombre podía caminar o no. Jesús estaba dispuesto a ponerse a prueba de una manera en que los resultados serían inmediatos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús se refirió a sí mismo muchas veces como el Hijo del Hombre. La idea no era del hombre perfecto, o del hombre ideal, ni siquiera del hombre común. En cambio, era referencia a Daniel 7, 13-14, donde el venidero Rey de Gloria, viniendo a juzgar al mundo, tenía el título de Hijo del Hombre. Y Jesús usó este título a menudo porque en su día era un título mesiánico libre de sentimientos políticos y nacionalistas. Jesús podría haberse referido más comúnmente a sí mismo como Rey o Cristo, pero esos títulos, en los oídos de su audiencia, sonaban como el que derrota a los romanos. 2. Robertson acerca de Hijo del Hombre, la designación favorita de Cristo de sí mismo, una afirmación de ser el Mesías en términos que no podrían ser fácilmente atacados. C. Al instante, levantándose, imagine la tensión en esta escena. Los escribas estaban tensos, porque Jesús los desafió y dijo que demostraría que era el Hijo de Dios. El paralítico estaba tenso porque se preguntaba si Jesús realmente lo sanaría.
La multitud estaba tensa porque sentían la tensión de todos los demás. El dueño de la casa estaba tenso porque se preguntaba cuánto costaría reparar su techo. Y los 4 amigos estaban tensos porque ya estaban cansados. El único que no estaba tenso era Jesús, porque tenía perfecta paz cuando dijo: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». A estas palabras, al instante, se levantó. El poder de Jesús para sanar y autoridad para perdonar los pecados fue al instante reivindicado. Y imagínense si Jesús hubiera fracasado. Su ministerio sería destrozado. La multitud lentamente saldría de la casa. Los escribas sonreirían y dijeran: «Él no puede curar o perdonar». Los 4 hombres se esforzarían para levantar al hombre paralítico que parecía más abatido y avergonzado que nunca. El dueño de la casa miraría su techo y pensaría que todo había sido en vano. 2. Pero Jesús no falló y no podía fallar, porque todo lo que necesitaba para sanar a este hombre era su palabra. Hay un maravilloso poder de curación en la palabra de Jesús, en las promesas de Jesús, para aquellos que vienen a Él con fe. Este hombre vino a Jesús con fe, aunque fuera la fe prestada de sus amigos. D. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, Jesús llevó el día, y la gente estaba asombrada al ver el poder de Dios en acción. Del llamado de Leví, Mateo. 1. 27 a 28, un recaudador de impuestos es llamado a seguir a Jesús. Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme», y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Después de estas cosas, hasta este punto en el relato de Lucas, Jesús ha tratado con un paralítico, un leproso, y un endemoniado. Ahora estaba listo para un publicano. B. Un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Leví, también conocido como Mateo en Mateo 9:9, era un recaudador de impuestos. En esos días, los recaudadores de impuestos eran despreciados como traidores y extorsionadores. Y el pueblo judío, con razón, los consideraba traidores porque trabajaban para el gobierno romano y tenían la fuerza de los soldados romanos tras ellos para hacer que la gente pagara impuestos. Eran los traidores judíos más visibles con Roma. 2. El pueblo judío, con razón, los consideraban extorsionadores, ya que podrían quedarse con lo que colectaban en exceso. Un recaudador de impuestos pujaba contra otros para el contrato de recaudación de impuestos. Los romanos concedían el contrato al mejor postor. El hombre cobraba impuestos, pagaba a los romanos lo que había prometido y se quedaba con el resto. Por lo tanto, había gran motivación para los recaudadores de impuestos cobrar en exceso y engañar de cualquier manera que pudieran. Era pura ganancia para ellos. 3. Cuando un judío ingresaba en el servicio de aduanas, se le consideraba un marginado de la sociedad. Era descalificado como juez o testigo en una sesión judicial, fue excomulgado por la sinagoga, ante los ojos de la comunidad, su desgracia se extendía a su familia. Len. 4. Un escritor romano nos dice que una vez vio un monumento de un recaudador de impuestos honesto. Un ejemplar honesto de esta profesión era tan raro que por lo tanto recibió un monumento. Barclay. C. Y le dijo: «Sígueme». Al comprender cómo casi todos odiaban a los recaudadores de impuestos, es notable ver cómo Jesús amó y llamó a Leví. Era un amor bien puesto. Leví respondió a la invitación de Jesús dejando su negocio de recaudación de impuestos y siguiendo a Jesús. Y, de una manera, esto fue más que el sacrificio que algunos de los otros discípulos hicieron. Pedro, Santiago y Juan podrían volver más fácilmente a su negocio de pesca, pero a Leví le resultaría difícil volver a la recaudación de impuestos. Los empleos de los recaudadores de impuestos fueron muy buscados como una manera segura de enriquecerse rápidamente. Hueso. 2. Existe evidencia arqueológica de que los peces extraídos del mar de Galilea eran grabados para impuestos. Entonces Jesús tomó como su discípulo al recaudador de impuestos que les había quitado dinero a Pedro, a Santiago, a Juan y a los otros pescadores entre los discípulos. D. Y dejándolo todo, esto debe haber significado un sacrificio considerable, ya que los recaudadores de impuestos normalmente eran ricos. Mateo debe haber sido el más rico de los apóstoles.
Morris. 2. 29 a 32. Jesús es acusado de asociarse con pecadores. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Leví, Mateo, se dio mucho para seguir a Jesús, pero no estaba triste. Fue lo suficiente feliz como para dar una fiesta para Jesús. Y una de las razones por las que Mateo dio la fiesta fue porque quería que sus amigos conocieran a Jesús. Un hombre salvo no quiere ir al cielo solo. B. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Su queja era que tenían relaciones amistosas con pecadores notorios, comían en la misma mesa, y asistían al mismo banquete con ellos. Y la acusación vino indirectamente contra Jesús, a través de sus discípulos. La gente a menudo ataca a Jesús de la misma manera hoy en día, a través de sus discípulos. 2. Nada desconcertó más a los religiosos de la época del Señor que su comer y beber en términos de familiaridad con publicanos y pecadores. Aquí reveló la razón por hacerlo. Estaba entre los hombres como el gran médico. Morgan. C. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. La respuesta de Jesús fue sencilla y profunda. Jesús es el médico del alma, y tiene sentido que Él esté con los que están enfermos con pecado. Y, por supuesto, sus críticos también estaban enfermos con pecado, pero se negaron verse a sí mismos de tal manera. Pensaron que otras personas estaban enfermas de pecado, no ellos mismos. 2. Hay muchas razones posibles por las cuales una persona enferma puede rechazar los servicios de un médico. Quizás no sepa que está enfermo. Tal vez sepa que está enfermo, pero cree que mejorará por su cuenta, no sabe que necesita ir al médico. Quizás sepa que está enfermo y sabe que necesita un médico, pero no sabe que hay un médico para ayudarle. Tal vez sabe que está enfermo y sabe que necesita un médico, y sabe que hay un médico, pero no sabe que el médico le puede ayudar. Quizás sepa que está enfermo y sabe que necesita un médico, y sabe que hay un médico, y sabe que el médico le puede ayudar, pero no sabe que el médico quiere ayudarle. Quizás sepa que está enfermo y sabe que necesita un médico, y sabe que hay un médico, y sabe que el médico le puede ayudar, y saber que el médico quiere ayudarle, pero sabe lo que el médico le dirá y simplemente no quiere hacerlo. 3. Jesús es el médico perfecto para sanarnos de nuestros pecados. Él siempre está disponible. Él siempre hace un diagnóstico perfecto. Proporciona una cura completa. Incluso paga la cuenta. 3. 33 a 39. Jesús declara que en virtud de Él, las cosas son diferentes. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús respondió a su pregunta con una alusión a las prácticas matrimoniales de su día. Una fiesta de bodas era la imagen más viva de alegría y felicidad en esa cultura. Durante el banquete de bodas de una semana de duración, se entendía que la alegría era más importante que la conformidad con rituales religiosos. Si alguna observancia ceremonial desvirtuaría la alegría de un banquete de bodas, no se requeriría. Jesús dijo que sus seguidores deberían tener este tipo de felicidad.
Y, básicamente, pensaron que Jesús era demasiado feliz. ¿Cuándo fue la última vez que te acusaron de ser demasiado alegre o demasiado feliz? 2. Según Pate, había un texto rabínico popular llamado el rollo del ayuno, y en él se decía que el ayuno era prohibido en ciertos días específicos dedicados a la celebración gozosa de las bendiciones de Israel de parte de Dios. Jesús apeló a este tipo de pensamiento. B. Más vendrán días. Llegaría un día en que el ayuno sería apropiado para los seguidores de Jesús. Pero en el momento actual, cuando Jesús estaba entre ellos, aún no era ese día. Y hay una nota ligera y oscura en las palabras. Más vendrán días cuando el esposo le será quitado. Era como si Jesús había dicho, me van a llevar, amenazo a su sistema. Es uno de los primeros indicios leves de su rechazo venidero. C. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. El punto de Jesús es claro. No puedes contener su nueva vida en viejas formas. Esto explica por qué Jesús no comenzó un movimiento de reforma dentro del judaísmo, trabajando con las escuelas rabínicas y demás. Jesús dice, no he venido a arreglar sus viejas prácticas. Vengo con un conjunto completamente nuevo de ropa. Y Jesús formó una nueva institución, la Iglesia, que reunió a los judíos y a los gentiles en un cuerpo nuevo, Efesios 2:16. 2. Jesús nos recuerda que lo que es viejo y estancado a menudo no se puede renovar o reformar. Dios a menudo busca nuevos recipientes para contener su nueva obra, hasta que esos recipientes eventualmente se hagan inutilizables. Esto nos recuerda que el sistema religioso de cualquier tiempo no es necesariamente agradable para Jesús. A veces está en oposición directa a su obra, o al menos resistiendo su obra. 3. Nadie pone un pedazo de un vestido nuevo sobre uno antiguo. Parchar una prenda vieja con un pedazo de una prenda nueva no solo desfigura la prenda nueva, sino que también hace que la prenda vieja parezca ser más vieja que nunca, ya que la nueva pieza tiende todavía que encogerse y tirará el viejo tejido raído a pedazos. Igual de fatal será adaptar los principios de Jesús a los sistemas viejos. Geldenuis. D. Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Solo porque las personas se sienten más cómodas con lo viejo, algunos asumen que es mejor. Nuestra era moderna se maravilla más con lo brillante y nuevo que con lo antiguo. Sin embargo, no debemos aceptar o rechazar cualquier cosa simplemente porque es vieja o nueva. Y Jesús vino a presentar algo nuevo, no para arreglar lo viejo. De esto se trata la salvación. Al hacer esto, Jesús no destruye lo viejo, la ley, sino que lo cumple, al igual que se cumple una bellota cuando crece en un roble. Hay un sentido en el que la bellota se ha ido, pero su propósito se cumple en grandeza.